Hola, yo soy David Zamorano. Y yo soy Maribel Anaya. Somos emprendedores y queremos inspirarte. Para que tú también lo seas. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una de las preguntas de Quora, responder una de las preguntas de Quora, que nos solicita Gerardo Berra, que dice: ¿tienes alguna técnica o método para fomentar la aparición de ideas innovadoras? Bueno, pues me parece muy interesante, la verdad, la pregunta, sobre todo porque me hace pensar en esto de la frase como está escrita, ¿no? De aparecer ideas innovadoras, así como que Sí. aparezcan de pronto, ¿no? Y es lo que todos quisiéramos, ¿no? Pero creo que esto de la innovación está muy ligado con varias cosas que ahora me gustaría ir platicando, pero principalmente con los procesos creativos. Y los procesos creativos pues son muy complejos, intervienen muchos factores en ellos. Yo creo que la creatividad se aprende y las ideas innovadoras o la manera de descubrir o de crear estas ideas innovadoras también es algo que se puede aprender. Sí. ¿No? ¿O sí, no? Es como cuando haces ejercicio. Sí. O sea, es un músculo que puedes ir entrenando. Y justo así tu mente la puedes ir entrenando a ir detectando ideas innovadoras en todos los ámbitos, ¿no? Y no es como que una aparición de una idea innovadora, sino muchas veces son el conjunto o la conjunción de dos ideas que ya funcionan, pero tal vez nadie las había pensado mezclar, ¿no? Claro. Uber sería un ejemplo, ¿no? O sea, apps había, taxis que pedías por teléfono había el servicio, solo hubo que mezclar, en vez de pedirlo en llamada, pedirlo apretando un botón. Sí, también algo que me hizo pensar ahora esto también de que se aprende y se entrena, creo que también tiene que ver con ir adaptando el cerebro a tener esa flexibilidad y que necesitas aprenderlo. A veces en la escuela no se nos enseña mucho eso, ¿no? Se nos enseña al contrario, ¿no? Como a pensar cosas que ya están pensadas, o sea, cosas que ya fueron pensadas por alguien más. Aprender y memorizar. Exacto, sí, más bien no a pensar, ni siquiera pues a recordar, a memorizar y a repetir estas ideas, quizás ideas innovadoras incluso para otro tiempo, pero que ya fueron pensadas por alguien más, ¿no? En algunos sistemas educativos, en algunas escuelas, pues sí hay un mayor interés de estimular esto, ¿no? Y a lo que voy con esto es que yo creo que todos tenemos como esa semillita, pero que necesitamos que se nos vaya estimulando a lo largo de nuestra vida. Lo ideal sería, por supuesto, desde pequeños, ¿no? En casa, en la escuela, esta cosquillita de inventar y de innovar y de imaginar, sobre todo yo creo que es un ejercicio de imaginación y que, bueno, también si no lo tuviste desde pequeño, bueno, se puede ir aprendiendo para recuperar ese tiempo, pero sí es algo que se aprende, que se estudia y que se debe practicar. Es como cuando yo a veces he escuchado, ¿no? Eso de, es que no es muy creativo, ¿no? O no es muy creativa. Entonces, bueno, como, ¿por qué no? ¿No? Si en realidad yo creo que en potencia todos tenemos esa capacidad, entonces a lo mejor es que ahí falta desarrollar algo para que esa mente se convierta en una mente innovadora o en una mente creativa. Yo hice algunas notas como de 3 cosas que creo que son importantes. Creo que la primera es una capacidad de observación, que es muy importante, de ver en el entorno qué falta, qué no está ahí, ¿no? O sea, o hasta dónde se queda corto lo que ya existe. Y en función, es como un ejercicio de observación doble, ¿no? En función de eso, también observar cómo lo recibo yo, cómo se comporta la gente con esto, ¿no? Con ese objeto, con ese programa, con esa idea, etcétera, ¿no? Creo que esa capacidad de observación también se puede ir estimulando, ir desarrollando, ir afinando, y creo que las ideas innovadoras, como tú bien decías al principio, también vienen de ahí, ¿no? De observar algo que no está desarrollado, algo que no ha sido explotado en su totalidad y que se puede transformar o que se puede complementar para realmente hacer una innovación y aportar algo al mundo, ¿no? O a un espacio o a una institución. Algo que eso necesita. Entonces es necesario observar lo que ya tenemos y observar también lo que nos hace falta. Creo que es como una buena conjunción de esas dos. El caso de Uber pues es perfecto, ¿no? Sí, también otra que se me ocurre
yo sí me separaría de la idea de aparición, ¿no? Más bien grandes ideas, grandes innovaciones en industrias muy conocidas no son apariciones, son simplemente adaptaciones. Uh-huh. Por ejemplo, el GPS era una tecnología militar y la innovación fue llevarla a las masas. En el caso de la computadora personal, la primera computadora personal fue hecha por Apple y Steve Jobs fue a Xerox. En Xerox, el departamento de tecnología de Xerox había creado la computadora con pantalla y con mouse, que era una empresa que se dedicaba a venderle a empresas, ¿no? Era una locura en ese momento haber pensado en una computadora que pudieran tener en sus casas las personas. Cada quien, ¿no? Era una locura porque era una cosa de unos matemáticos locos en un cuarto tecnológico para data. Uh-huh. Y fue llevar la computadora a pensar cómo la podrían utilizar las masas, ¿no? Esa fue una de las grandes innovaciones, ¿no? Del siglo XX. La computadora personal. Y básicamente es como llevar algo que ya existe a otro mercado. Eso puede ser una innovación. Otra que se me ocurre sería, o una técnica que sí pudiera ser un método para fomentar estas ideas, estas innovaciones, crear o entender cómo funcionan estas innovaciones, sería pensar en el mercado, uh-huh, en lo que puede necesitar el mercado. Y muchas veces, pues, incluso cada quien puede pensar en uno mismo, ¿no? ¿Qué cosa ahorita te frustra, ¿no? O sea, yo me imagino al de Uber, sí puedo muy bien haber pensado, ¿no? O sea, qué horrible es pedir un taxi, pararte en la calle y esperar, imagínate en la lluvia a que llegue un taxi, o pedirle, nosotros teníamos una compañía en la que le pedíamos taxis por teléfono, sí. Y que, sí, va para allá, como en media hora llega, ¿no? ¡A su madre! Y eso que es, o sea, era de confianza de la colonia, sí, muy conocida, pero tardaba media hora en llegar, tienes que programarlo, a veces no respetaban la hora en la que iban a llegar. Sí. Era frustración. Era pura frustración. Y si piensas en tus frustraciones, uh-huh, puedes pensar en cómo resolverlas, ¿no? Sí. ¿Qué cosa me desespera ahorita de mi vida? ¿No? Pues los vuelos, ¿no? Pedir una pizza o lo que sea que te desespere de tu vida. Y que sabes que no eres el único, sino que tu vecino y tu primo y te reúnes con algún amigo y se quejan de lo mismo. Ahí tienes un campo libre para innovar. Sí, pues de ahí lo del ejercicio de observación, ¿no? Que yo siento que es el primer como detonante, ¿no? Sí. Y pues bueno, obviamente ya después viene todo lo demás para que eso realmente se convierta en una idea más formada. También otra cosa es que yo creo que las ideas innovadoras también son fruto de mucho trabajo, ¿no? O sea, de mucha reformulación y de mucho ensayar y probar. Sí. Y a lo mejor, sí, no sé, a lo mejor yo tengo una idea innovadora, pero resulta que no investigué bien y ya existe, ¿no? Ya está solucionado. Claro. O que a lo mejor no es tan práctico, sí, ¿no? O no es tan innovador como yo creía. Entonces creo que también, aparte de este tema de la observación, y de que muchas veces es adaptación de algo que ya existe, transformación de algo que ya existe, también son fruto de mucha chamba, ¿no? De investigar, de probar, de ensayar, de equivocarse, ¿no? Sí, y de totalmente seguir persiguiendo eso. Yo creo, sí, también algo que a mí me ha funcionado mucho es rebotar esas ideas con otros. O sea, siento, sí, por ejemplo, en una empresa o en una organización, que es recomendable tener una sesión no demasiado larga donde se hable, digamos, libremente y cómodamente sobre cosas nuevas. Sí, okay. Que hacen falta, que no encuentro, o esto que ya está caduco. Y escuchar al otro siempre va a hacer también que esa idea se pueda ir afinando y que incluso se te ocurran nuevas ideas. Entonces creo que también el ejercicio de creación o de formulación de una idea innovadora pasa también por tener un equipo con quien rebotarla. Sí, claro. A lo mejor no necesariamente un equipo de trabajo como tal, pero bueno, si hablamos de una empresa, sí. Pero, por ejemplo, en el caso de esto, ¿no? De lo de los vecinos, de a mí me pasa esto con esto y entonces al vecino resulta que también. Y estoy segura de que si esas dos personas se juntan y platican de sus experiencias, de ahí va a salir una idea más concreta, más fuerte y realmente más innovadora. Sí, totalmente de acuerdo. Es poner a trabajar varias mentes,
¿no? Que cada quien aporte. Seguro alguno conocerá si ya existe una versión También. de lo que quieres en otro país. Sí, y se va contagiando eso también, ¿no? O sea, Sí. ¿y qué tal si le ponemos talco? ¿Y qué tal si...? Y yo he observado esto, o sea, creo que también funcionamos así las personas, ¿no? Puedo tener una gran idea solo en mi casa encerrado y es muy valioso, pero estoy segura de que en el momento que esa idea se encuentra con otras ideas, se enriquece. Sí, así es. Entonces, este estilo de lluvia de ideas o de espacios de diálogo libre, Sí. ¿no? En el sentido de que no vamos a, no sé, a descubrir, a lo mejor no vamos a descubrir una gran cosa transformadora de la humanidad, a lo mejor sí, pero en el sentido del diálogo libre de que no importa mucho, que a lo mejor esa idea en ese momento no sea tan viable. O sea, diálogo libre en el sentido de que no nos reprimamos, ¿no? Claro. Y eso va a hacer que de ahí vaya ejercitándose esta parte del cerebro creativa, despierta, al servicio de lo que está observando y pues enriqueciéndose con los demás. Sí, hay que tener cuidado ahí con los cínicos. También, claro, sí. Que muchas veces hay muchas personas que son así. Tienes tú ideas y hay ciertas personas que la comentas con esa persona y lo primero que te dicen es no se puede, no conviene, no va a funcionar. Claro. Y sí hay que tener cuidado con cómo uno interactúa y se rodea de esas personas. Y tal vez sirven para ciertas cosas, pero en un momento inicial de generación de ideas, yo me alejaría, ¿no? De los cínicos y me juntaría con gente que sea estos soñadores, ¿no? Sí. Que piensan como ideas, cómo revolucionarlo, ¿no? Que le cuentas una idea y te dice, ay, y puede ser así, también podría ser, y le puedes agregar. Sí. A lo mejor después puede venir la parte cínica, ¿no? De Exacto. aterrizar y decir, bueno, ¿no? Sí, porque primero es importante como ver hacia dónde el potencial que pudiera tener. Claro. Juntarte con personas que pueden soñar así. Sí, que estimulen eso. Que estimulen esa generación de ideas. Y si la idea va tomando más forma, luego puede llegar no un cínico, pero sí alguien más centrado que ya haya tenido algo de experiencia, que puedan detectar posibles problemas, posibles baches en el camino, pero que sea una persona, no de esas personas que dicen no se puede, Claro. sino que dicen puede haber estos baches, habría que pensar cómo hacer la idea y saltar esos baches, ¿no? Sí, yo me estaba imaginando más bien como una especie de reunión chica donde todos estén más o menos en la misma onda. Claro. Especialmente Sí. quieran estar ahí, ¿no? Porque Sí, si sí, no, cierto. pues, ¿cómo, no? Claro. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, las ideas innovadoras yo creo que están muy relacionadas con la inspiración y con una motivación en positivo. Sí. Entonces, es difícil sentar a alguien y decirle, bueno, siéntate ahí y produce una idea innovadora ya y tienes 5 minutos. Claro, sí, ¿no? no, sí, no se O sea, puede. así como que por encargo está un poco difícil, ¿no? Si no está relacionada con algo que movilice a esa persona, Sí. también está difícil, ¿no? Y esa movilización, pues sí, tiene un ingrediente emocional que hace que ponga su voluntad en eso, ¿no? Ujú. Algo personal o algo de su vida privada incluso, ¿no? O sea, algo que movilice eso y que haga que su aproximación sea emotiva, sea mediante una conexión que le haga justamente querer ponerle todo, ¿no? A Sí. esa idea. Sí. Entonces, construir un pequeño grupo de personas que estén en ese mismo canal y que puedan rebotar ideas unos con otros, ¿no? Ujú. Creo que eso sería muy, muy enriquecedor. Y, o sea, despegarse un poco también de esto de que va a ser como una producción en serie, ¿no? Estaría bueno entrar a esta especie de ejercicio grupal sin la presión de que de ahí tiene que salir un invento. Sí, ¿No? sí. En mi caso, o sea, me ha pasado en estas lluvias de ideas. Sale alguna que otra idea, Uh-huh. pero donde mejor he tenido como ideas, o más generación de innovaciones, de posibles innovaciones, ha sido, por ejemplo, en las noches, cuando todo está tranquilo, no suena el teléfono, ya no nadie manda correos, ¿no? Los perros ya no ladran, Uh-huh. y en esa tranquilidad de la noche. O saliendo a caminar en un Ujú. paseo,
ahí se van generando ideas, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas eso, porque creo que la mente también, este pensamiento creativo necesita nuevos estímulos. Entonces, si siempre estamos en la misma oficina, en el mismo escritorio, es un poco difícil que se nos ocurran nuevas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, viendo siempre lo mismo, ¿no? Es recomendable eso de salir a caminar, por ejemplo. A mí también me pasa con el contacto con la naturaleza. Sí, totalmente. ¿No? O sea, eso abre, o sea, uno sí siente que cambias de aires y dices, ahora se me ocurrió tal cosa, ¿no? Como que se destraba algo en ese flujo de pensamiento y entonces empieza a moverse con mayor libertad. Creo que eso está bueno y que podría tener sus adaptaciones en una organización empresarial más formal, ¿no? O sea, a lo mejor darle estos descansos, a lo mejor fuera de la oficina, a lo mejor tener un espacio dentro de la oficina que sea un poco más recreativo, un poco más relajado, donde además se puedan sentar de otra manera, moverse más libremente, y eso va a hacer que también el cerebro empiece pues a trabajar de manera diferente. Sí, y también se necesita el tiempo. Sí. O sea, totalmente. Sí, es muy difícil como, ¿no? O sea, pues sí se puede, ¿no? Innovaciones esta semana tenemos que innovar en algo. Pues sí se pudiera, sí. Pero creo que tardan en cuajar las mejores ideas. Sí. Y hay que también estar dispuestos a seguir el proceso de la idea a sus tiempos. Y a veces uno se atora y no hay por dónde, no se puede avanzar. Y un día estás bañando, ¿no? O estás paseando al perro y ahí viene la revelación, ¿no? De cómo solucionar o la piececita que faltaba para tu nueva idea, ¿no? Entonces sí, sería importante también una generación de ideas, tú buscar, ¿no? Bueno, las ideas creo que llegan solas cuando estás tú caminando o en soledad, tener estas reuniones de lluvia de ideas y luego dejarlas descansar. También estas ideas, reposarlas y retomarlas a los días, a la semana. También uno las empieza a ver con nuevos ojos, ¿no? Totalmente. Tal vez no era tan buena la idea, ya que pasó un tiempo. Sí. Lo que sí yo recomendaría mucho dejar reposar. A mí me ha pasado tener sesiones largas de lluvia de ideas y al final uno se estanca y las ideas que van surgiendo ahí no necesariamente son mejores, ¿no? Sí. Entonces sí hay que saber distinguir el momento cuando hay que pausar. También sí, yo sí creo que a veces hay ideas que parecieran, ¿no? Sí, como de, me llegó, ¿no? De pronto. Sí, también creo que hay otra manera de estimular eso, ¿no? O sea, por ejemplo, documentarse. O sea, leer más, ver más videos, escuchar más conferencias, buscar más material. O sea, ir alimentando ese pensamiento creativo. Claro. Viendo a otras personas que producen ideas innovadoras, cómo lo han hecho, qué se les ocurrió, no necesariamente para copiarme de ellas, sino para contagiarme de eso, para escuchar cómo lo hicieron, y entonces cuando me vaya a caminar pueda ir yo digiriendo todo esto, ¿no? Claro, una nueva solución es como agregarle una herramienta más a tu caja de herramientas. Totalmente. Una nueva aproximación de cómo resolvieron en Canadá cierto problema y tal vez su innovación en logística te permite pensar en un país completamente diferente, en una industria completamente diferente, pero el núcleo de esa idea, poder llevarlo. Totalmente. Sí. E incluso conectar, a tu contexto, ¿no? O sea, conectar con esa persona que hay detrás de esa idea y decir, bueno, todo esto le costó a esta persona, todo esto tuvo que hacer, pero aquí está, entonces, bueno, quizás yo también puedo. ¿Qué puedo tomar de ellos para mí? O sea, entonces es por un lado inspirarnos y darnos algunas claves que nos pueden ir abriendo nuevos caminos para pensar en esa idea e irla dibujando más claramente. Entonces creo que el tema de documentarse, buscar referencias, leer libros, artículos, estar empapado de los materiales que producen personas que se dedican a esto o que han tenido algunas de estas ideas, también puede ser de muchísima ayuda. Muy bien, pues eso ha sido todo por hoy. Si quieren saber de este tema y otros temas, pueden entrar al blog en rdmweb.mx/blog. Y si gustan, pueden entrar al perfil de Quora, me buscan como David Zamorano y ahí vamos a estar al pendiente de las peticiones de preguntas y
conforme podamos las iremos respondiendo por acá. Esperamos que les haya gustado, que les sirva y que nos comenten por ahí cuáles son sus ideas innovadoras que traen por ahí en mente. Nos gustará mucho leerles. Chao. Bye bye. Entra a rdmweb.mx/blog y entérate de lo nuevo.